Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 11. En esta mañana vamos a meditar un poco en ese texto que dice así: porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El libro de Santiago, contrario a como muchos han pensado, que dicen que es un libro práctico y que habla como de las acciones y no de las normas, en realidad aborda el tema de la ley, que tiene que ver con la justicia, con los principios y con los conceptos normativos de la Escritura. Entonces no nos deja por puertas como diciendo hagan, hagan y hagan, sino que la base de las obras de Santiago es la ley. Es decir, no podemos hacer ninguna obra que esté fuera de la ley, porque eso que es fuera de la ley, pues es una transgresión o una violación. Recordemos que estamos estudiando el libro de Santiago bajo el eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Y Santiago nos ha venido presentando en todo este capítulo un ejemplo que es el ejemplo de la autoexaltación o la comparación y el pecado del favoritismo, cómo nosotros pecamos de diversas maneras y no propiamente mediante el código específico de la ley. Los hebreos, posiblemente igual que nosotros, eran famosos para decir: yo no he violado la ley, ¿sí? Yo no he incumplido la ley, la he observado fielmente. Y a nosotros nos pasa así porque nosotros miramos la letra de la ley. Cuando miramos la letra de la ley, fácilmente nos justificamos y decimos: yo no he pecado, ¿sí? Porque la letra de la ley dice no matarás. No sé si aquí hay asesinos, pero que yo sepa, no. Entonces uno dice: yo ese lo he cumplido, ¿sí? No robarás. Yo creo que ninguno hemos cogido banco o atracado a alguien, entonces no hemos robado. Y ahí nos justificaríamos porque la letra de la ley nos suena en cierta medida favorable. O sea, en cierta medida pudiéramos decir que la letra de la ley la hemos cumplido, que la hemos observado. Sin embargo, la palabra tiene como propósito decirnos que no hemos cumplido la ley. Lo otro que nos suele pasar es que nosotros pensamos que por observar visiblemente la ley estamos a salvo. Es decir, yo ya cumplí este mandato, entonces casi que merezco un premio porque lo logré. Y el propósito de Dios, de alguna manera un poco más amplio comprendido, y espero no cometer un error y no confundirlos, no es que cumplamos la ley, porque cumplir la ley de alguna medida, de alguna manera es fácil. Sí, el joven rico la había cumplido, los fariseos la cumplían, visible y públicamente. Nosotros de alguna manera hemos cumplido la ley, tanto así que no estamos bajo procesos penales. Si no lo hubiéramos cumplido, estuviéramos en una prisión. El propósito de Dios, más que cumplamos la ley, es que reconozcamos, primero, que no podemos cumplir, porque la ley es una exigencia demasiado alta. Segundo, que el propósito de Dios, más que cumplir la ley, es que vivamos íntegramente, vivamos justamente, sabiamente y rectamente. Y de eso pues sí que tenemos problemas, porque aunque cumplamos algunos aspectos notables o visibles de la ley, pues no hemos podido vivir íntegramente. Solo hay un varón que la Biblia reconoce que fue íntegro, que vivió plenamente en rectitud y en santidad y sin cometer sin que se le pudiera acusar de pecado. Recuerden que nosotros dijimos la semana pasada, creo que 3 o 4 ejemplos sobre la ley, ¿cierto? Que la ley es como una túnica sin costuras, ¿sí? Que es una unidad orgánica y que no se puede romper o no se puede rasgar, porque si se rasga quedamos desnudos, porque solo tiene es enteriza. Dijimos también que la ley pudiera ser comparada con una sinfonía musical, que es como una pieza musical, y que si hay un error en una nota, pues la pieza musical salió o suena mal. Dijimos que la ley es como un muro, o como una muralla, y que si se hace una fisura, una grieta, o se rompe o se quiebra ese muro, por ahí estamos en peligro. Y dijimos también que la ley pudiera ser comparada como una cadena, que
que donde un eslabón se rompa o se abra o se debilite, por ahí esa cadena puede pues hacer que se rompa y hay inseguridad para nosotros. Es decir, todos los ejemplos son de una unidad, de una integralidad que no podemos quebrar. Este texto que lo usaban los hermanos en la iglesia de Santiago para decir, es que yo este pecado no lo he cometido. Y el otro decía, pero tampoco lo he cometido. Lo usa como ejemplo Santiago para decir, bueno, está bien que usted no lo haya cometido. Pues bien, pero ¿y los otros? Ahora, si tú no cometes uno, pero cometes otro, ¿qué hiciste? Rompiste la unidad, rompiste el propósito y eres transgresor. Y además de eso, no pudieras decir que eres íntegro. Porque recuerden que el propósito de la ley es mostrarnos la imposibilidad de vivir en integridad o en rectitud o en justicia. Lo otro que nos va a decir aquí en este texto Santiago es que quien dijo lo uno, también dijo lo otro. Es decir, no hay un mandato que Dios dijera con mayor énfasis y que otro estuviera como opcional, sino el que dijo lo uno, también dijo lo otro. Es decir, todo lo dijo Dios y todo lo ordenó en la misma unidad o en el mismo nivel, de tal manera que no pudiéramos justificarnos diciendo yo no he cometido tantos pecados. Lo otro que Santiago nos quiere enseñar aquí es que la mayoría de creyentes están o estamos preocupados por pecados escandalosos y pecados visibles y pecados en los cuales quedamos expuestos en público. ¿Sí? Uno diría, por ejemplo, yo no me atrevería a maldecirlo a ninguno de ustedes porque quedo expuesto, ¿cierto? A veces uno dice las palabras en voz baja, pero no se atreve a decirlas duro porque uno es expuesto. Pero eso no nos hace o no nos pone a salvo frente a la ley. El hecho de que no cometamos pecados públicos no significa que seamos santos. O el hecho de que nos cuidemos de no ser vistos en los pecados que cometemos no nos hace justos. Lo otro que Santiago nos va a poner aquí de presente es que aún desde la antigüedad se hacían categorías de pecados. Recuerden que en nuestra época se habla de pecados capitales y pecados veniales o como pasables, o pecados mortales y pecados tolerables, ¿sí? O pecados escandalosos y pecados como aceptados, que uno dice pues eso no es tanto problema. La Biblia nos va a decir que no se pueden categorizar esos pecados porque todos los pecados son igualmente ante Dios. En la ley de Dios, en Éxodo 20, se nos formulan por lo menos 10 principios generales. Y esos 10 principios son principios absolutos y vigentes que manifiestan el carácter y la voluntad de Dios para nosotros. Nos han dicho, puede que sea así, esa es una forma de entenderlo, algunos dicen que no, que las dos tablas de la ley, una pudiera estar dirigida hacia los mandamientos para con Dios y otra hacia los mandamientos entre el hombre o entre nosotros. La Biblia no lo dice así, pero pudiera entenderse de esa manera, de forma didáctica. Que debemos amar a Dios, que hay unos mandamientos dirigidos al amor a Dios, y amar al prójimo y que hay unos mandatos específicos. ¿De qué, si fuese así, de qué tabla estaría tomado este ejemplo de Santiago 2:11? ¿De cuál tabla? ¿Del amor a Dios o del amor al prójimo? El amor al prójimo. Y de esa tabla, si es así que lo podemos entender, se tomó el versículo número 9 donde habla y el 10 donde habla de la ley real, 8, 9 y 10, que la ley real dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, de alguna manera lo que está diciendo Santiago es, tomemos de la segunda tabla, es decir, si hay dos tablas y una es para el amor a Dios y otra para el amor al prójimo, ¿cuál nos sería más fácil para nosotros medir si la cumplimos? Pues uno pensaría un poco que sería un poco más fácil medirnos entre nosotros, ¿cierto? De alguna manera medirnos entre nosotros nos quedaría más fácil porque podemos tener retorno. Y es fácil cuando uno tiene retorno y le dice, no, es que yo te admiro, es que tú eres leal. Y el otro le dice, no, pero es que tú eres muy puntual y tú eres honorable. Yo de ti no tengo duda. Entonces uno dice, no, lo estoy cumpliendo. Sí, porque el retorno que uno tiene, pues es a veces lo que uno quiere. Y entre nosotros nos hacemos halagos y uno tiene a veces criterios muy buenos de personas,
¿sí? Por ejemplo, esta persona es imposible que vaya a robarme, o es imposible que esa persona me mienta, o es imposible que esa persona me atraque, o me insulte, o me maldiga, y creo lo que esa persona me dice. Es decir, tenemos un buen criterio, y en ese sentido medirnos con la segunda tabla nos sería más favorable, porque es una vara, a nuestro juicio, más fácil. Incluso, pues si uno quiere un buen concepto de alguien, pues uno lo consigue a veces dando premios. ¿Sí? Entonces uno dice, te invito a comer, salimos, me muestro amable, ¿y qué opinas de mí? Bueno, pues yo opino que tú eres genial, ¿sí? Me encanta como tú obras, o tus decisiones, o tú eres íntegro. De alguna manera medirnos con la segunda tabla nos es más fácil, porque pudiéramos como justificar algunos hechos. Santiago está tomando esa segunda tabla para poner el ejemplo. Y el ejemplo es, Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en el versículo 11 dice, no cometerás adulterio y no matarás. Está tomando mandamientos de esa segunda unidad para que los pongamos aquí y evaluemos, y para que veamos si los hemos cumplido. Y aquí lo que nos está diciendo el escritor es que nosotros, en cuanto a los mandamientos, tendemos a ser selectivos. Es decir, como que nos parece mejor un mandamiento que otro, y nos parece que es más fácil cumplir un mandamiento que otro, o nos parece que un pecado es más grave que otro. Y eso pues es obviamente un error, porque rompemos la unidad, porque rompemos el propósito de la ley, y porque nos mostramos mucho más justos. No sé si ustedes sabían, pero algunos maestros antiguos de la ley hebrea, cuando tuvieron ese código moral de los 10 mandamientos o los 10 principios, ellos dijeron, bueno, comencemos a especificar cómo se viola este mandamiento o cómo se cumple. ¿Saben cuántos mandamientos les salieron a ellos? 613 mandamientos. Entonces, algunos rabinos antiguos hebreos, algunos maestros de la ley, lograron especificar en detalle 613 mandamientos. Imagínense, si no logramos cumplir 10, si nos vemos mal con 10, más difícil con 613. Ahora, ¿qué finalidad tenían ellos? Primero, especificar, y segundo, poder como chulear ahí cada día y decir, este sí, este sí, este sí, bueno, este no, pero bueno, pero me saqué un 9. ¿Sí? Con 9 paso, ¿sí? O estoy en 7 y con 7 no se habilita, no se repite el año, que es lo que a veces nos damos esperanza, ¿sí? Esa es la esperanza falsa cuando decimos, mire, pues yo sí peco, pero yo no peco a la medida de los demás, es decir, estoy bien, ¿sí? Yo sí peco, pero yo no soy un sicario, ni secuestrador, ni un genocida, ni un adúltero consumado, yo no peco tanto, pues, estoy bien, paso, ¿sí? Prueba aprobada. Pero aquí lo que nos está diciendo es, no, señores, no es así. Lo otro que nos está diciendo aquí Santiago es, bueno, Santiago posiblemente, usando el mismo modelo nuestro hoy, trajo los pecados más escandalosos. ¿Sí? ¿Cuáles serían los pecados más escandalosos de la segunda tabla? Fíjense que no es deshonrar a los padres, ni es codiciar. ¿Cuáles son los más escandalosos de esa segunda tabla? No es levantar falso testimonio. A nuestro juicio serían adulterio y asesinato. Y esos son los que pone Santiago acá. Es decir, Santiago hace honor al pensamiento del momento, que pues un falso testimonio pues no es tan malo, ¿no? Pues al fin y al cabo, pues yo digo la verdad. O eso es lo que a mí me parece. O codiciar, pues tampoco es tan malo, que uno vea una camioneta así parqueada y uno diga, uy, ¿cuándo tendré una así como esa tan bonita? Pues eso no es tan malo, porque es un deseo y yo soy honesto, es lo que yo quiero. Pero ¿qué sería más grave de esa segunda tabla según nuestro criterio, no según el criterio del autor? ¿Cuáles serían los más graves? Adulterio y asesinato. Y entonces uno dice, no, yo por allá no he llegado, ¿sí? A mí eso sí no me pudieran inculpar. Pero la pregunta es, ¿y eso nos hace inocentes? Noten que nosotros nos medimos por esos criterios.
Cuando un hermano cae en un pecado grave, que nosotros lo consideramos un pecado escandaloso, pues eso hay revuelo en la iglesia. ¿Sí? Pero cuando hay una mentira, hay una impuntualidad, hay una falta, un deber, pues decimos, no, pero es que eso es normal. Así somos los latinos, o así somos en Colombia, o así somos nosotros, o yo soy de tal región y eso se me permite. Y Santiago nos va a ayudar a comprender eso. Por eso Santiago nos puso el ejemplo de dos personas entrando a la iglesia, uno bien vestido y otro mal vestido, y cómo los hermanos pecaron solo observando. Miren que ahí no hubo adulterio, ni hubo asesinato. ¿Qué hubo? Crítica, murmuración, una posición de honor a uno y de humillación a otro, una comparación indebida, un juicio de valor indebido, un concepto inadecuado sobre la honra, quién la da y qué la da. Entonces, venir bien vestido y con anillo de oro es mejor que venir en zapatillas. ¿Sí? Venir en un buen carro es mucho mejor que venir a pie, entonces debe ser que a él le va mejor, entonces yo quiero ser como él. ¿Sí me hago entender? Todo lo que nosotros hacemos que es totalmente indebido. Y aquí nos comienza diciendo Santiago, Dios ordenó todo. ¿Sí? Dios que ordenó, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Pero también, ¿qué más dijo? No tendréis malos sentimientos. Obedeced a vuestras autoridades, también dijo. También dijo, no estén ansiosos. También dijo, no sean maldicientes. También dijo, hay que honrar al que merece honra, y también dijo, no te vengarás por tus propios medios. Es decir, el que dijo una cosa también dijo la otra, y eso es importante, porque cuando yo digo que cometer adulterio es gravísimo, pero decir una mentira no es grave, y se me permite, lo que yo estoy diciendo es que de alguna manera hay pecados en categoría, y eso es peligroso, porque no es así. Miren lo que dice Mateo capítulo 7 y 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recordemos que para los hebreos antiguos o judíos antiguos en la época de Jesús, estaban con ese concepto de que había pecados que no se debían cometer, o por lo menos no dejarse descubrir. Ese era el concepto que tenían. Y por eso Jesús les dijo, oísteis que fue dicho no adulterarás, pero, ¿recuerdan la explicación? Y no es una explicación nueva, es la explicación antigua. Cualquiera que cavila o piensa o codicia o tiene pensamientos de malicia o de lujuria en su corazón o en su mente, ya adulteró. ¿Recuerdan? Que Jesús llevó no al extremo el mandamiento, sino diciendo que puede que tú lo ves visiblemente y no adulteres, pero si adulteras en tu mente o en tu conciencia, eres adúltero. Que puede que yo no coja un arma y asesine a alguien, pero solo con uno decir, ojalá esté muerto, o ojalá le vaya bien, o por qué no lo matan, yo ya estoy deseando la muerte para esa persona, y yo ya me convertí en un asesino, aunque civilmente y públicamente no se me pueda demostrar. Entonces Jesús está diciendo, no es suficiente decir Señor, Señor, es necesario hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que no pequemos. Mateo 19:22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Se acuerdan de quién está hablando? Del joven rico. Y el joven rico era uno que se jactaba de cumplir todos los mandamientos, y es probable que públicamente los hubiera cumplido, se hubiera esforzado. Uno se puede esforzar a ser buen vecino, pagar sus deudas, tener pues una buena reputación, y uno lo puede lograr. Y eso no está mal. Lo malo es que pensemos que por hacer eso somos mejores o somos justos y que confiemos en nuestras obras. Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Noten que ese mandamiento o ese texto nos da una clave y es importante. No es suficiente guardar los mandamientos. Es importante, es imprescindible deleitarnos en los mandamientos de Dios. Y ahí tenemos otro problema. Tenemos muchos problemas. Primero, que pensamos que cumplimos la ley y no la cumplimos.
Segundo, que tenemos categorías de pecados y nos jactamos de no cometer los pecados graves que otros cometen, pero cometemos los pecados comunes que comete la mayoría y que son aceptables. Y tercero, que cuando evitamos pecar es por temor a la consecuencia o por temor al juicio y no por deleite. ¿Sí me hago entender? En lugar de deleitarnos en el pecado, debiéramos deleitarnos en obedecer los mandamientos del Señor. Y ahí todos pecamos, porque muchas veces uno dice, si yo pudiera hacer esto, pero es que no puedo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Me da miedo la consecuencia, mas no lo hago por deleite. Muchas veces incluso la lectura, la oración, el congregarnos y los deberes básicos son una tarea extenuante y no un deleite en el cual podamos nosotros gozarnos. Salmo 119, 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Deleite, gozo, gratitud por los mandamientos del Señor. Yo les pregunto, cuando ustedes leen la ley de Dios, ¿se deleitan? ¿O dicen, esto está difícil? Esto es tenaz, ¿cierto? Y a veces cuando cumplimos un mandamiento y sacamos pecho diciendo, yo lo he cumplido, la pregunta es, ¿qué me motivó a cumplirlo? ¿El temor a un juicio? Y hemos puesto el ejemplo, cuando uno llega temprano al trabajo, no es porque a uno le agrade llegar muy temprano. ¿Por qué lo hace? Porque uno sabe que hay una consecuencia. Cuando uno corre a la cita médica y uno llega media hora antes, pues no es porque uno sea muy puntual, porque uno sabe que si no llega media hora pierde la cita y lo tienen que agendar en 4 meses. Uno dice, no, me toca. Pero si uno tuviera el chance de que lo espera el médico, ¿a qué hora llegaría? O si uno tuviera el chance de que el avión lo espera cuando uno tiene un vuelo, pues uno no programaría una salida desde la casa 3 o 4 horas antes, cosa que no hace uno para ninguna otra actividad. Entonces nosotros sí cumplimos algunos mandamientos, eso es cierto. Algunos los cumplimos porque tenemos temor al Señor, algunos los cumplimos porque tenemos temor a las consecuencias, algunos los cumplimos porque nos son más fáciles, entonces no nos toca esforzarnos mucho, pero eso que cumplimos, sea que lo cumplamos con buen motivo o con mal motivo, no nos hace justos ante Dios. Porque nosotros, aún cumpliendo los mandamientos, somos injustos, porque no logramos cumplir todo el orden. Entonces, o si lo cumplimos, no tenemos el motivo adecuado para cumplirlo, que es la gloria de Dios, o que nos deleite el Señor. A veces decimos, es que me toca, es que no tenía otra opción. Pero la Biblia nos dice que no debe ser así. Entonces, lo primero que queremos recordar hoy es que Dios ordenó todos los mandamientos. Dios ordenó todos los mandamientos. Cuando uno mira el pecado que cometió Adán y Eva, miren que no está dentro de esta lista de Santiago. Adán y Eva no cometieron adulterio sexual. La Biblia no registra eso. Tampoco cometieron un homicidio, lo cometió Caín con Abel en el capítulo siguiente. Adán y Eva cometieron una falta muy simple, ¿sí? Que uno diría, pues es muy pasable. Contrariar un mandato y tomar una fruta que no se les permitía. Es decir, comerse algo que no era de ellos o que no podían comer. Y uno diría, eso es muy simple. ¿Por qué tienen tan terribles consecuencias? Miren que no están en esta lista de pecados escandalosos. Nosotros diríamos, no, pues ni que hubiera matado ¿Sí? Fue simple, ¿sí? Tomé algo que no era mío. Y bueno, yo pudiera reponerlo, pudiera pedir excusas, pudiera decir lo siento, y ya. O sea, de alguna manera esa falta de Adán y Eva se podría resolver muy fácil. ¿Sí? Yo tomé algo que no era mío, yo lo devuelvo, una fruta, pues ya la compro y la devuelvo y ya, no pasó nada. ¿Por qué tienen ellos tan terribles consecuencias? ¿Cuál fue la gravedad del pecado, siendo que el hecho fue simple? La gravedad no fue lo que ellos hicieron en cuanto a la violación de un mandato en sí, sino la actitud que tuvieron de resistir a Dios, de despreciar la voz de Dios, de pensar que podían cometer esa falta y no sufrir consecuencias,
y de pensar que con sus propias justificaciones podrían enmendar el asunto. No sé si les ha pasado, pero a veces en la casa uno puede llegar y toma una fruta, una galleta, un producto, alguien dice, eso era mío. Bueno, pues lo siento, se lo repongo, o ahí quedó más, o no hay problema. Pero ¿por qué el Señor les trajo tan terrible castigo? Porque el problema no es solo el hecho, sino lo que eso comunica. ¿Qué comunica el hecho de Adán y Eva frente a Dios? Que la ley de Dios es imperfecta, que se puede violar, que Dios no tiene la autoridad o la veracidad en lo que Él dice, que Dios no es justo y se puede uno como medir a ver hasta dónde la justicia de Dios es justo, que Dios sí tiene criterios, pero que mis criterios también valen, y que yo puedo justificarme ante Dios y altercar con Él y mirar y posiblemente le pueda competir en mi argumento y no tener las consecuencias. Entonces el pecado de Adán y Eva es grave porque lo cometieron contra Dios y porque había dicho que no se podía hacer. ¿Qué pecado cometió Adán y Eva? En lo oculto, que la Biblia no lo explica ampliamente. Fueron maliciosos y la malicia es pecado. Dudaron y la duda es pecado. Retaron a Dios y retar o desafiar a Dios es pecado. Despreciaron la ley de Dios y pidieron una segunda opinión. Vieron que las consecuencias no eran tan graves, es decir, despreciaron las consecuencias y pensaron que había más posibilidades que consecuencias. Recuerden que hay una matriz que uno hacía en la universidad que se llamaba la matriz DOFA, oportunidades, debilidades, amenazas y no recuerdo la otra, y fortalezas. Ellos hicieron la matriz DOFA, Adán y Eva, ¿sí? Aplicaron matriz DOFA y dijeron, bueno, morirás, pero ¿qué tal que no? ¿Sí? Hay una oportunidad, hay un fruto. ¿Sí? Aplicaron esa matriz y dijeron, hay amenazas, pero hay oportunidades. ¿Sí? Y como hay oportunidades y las pongo en la balanza, ¿qué tal que la amenaza sea poca y la oportunidad sea mucha? Y dieron el paso. Es decir, el pecado de Adán y Eva, más que comerse una fruta, fue enfrentar a Dios, retar a Dios, despreciar al Señor, tener malicia, mostrar desprecio a la voz de Dios, ver que las consecuencias no son tan serias y pedir una segunda opinión. Y en ese sentido el pecado de Adán y Eva fue blasfemia, y fue profanación, y fue rebeldía, fue impiedad, fue transgresión, y eso pues amerita muerte. No comerse una fruta, sino retar todos esos códigos morales que Dios les había dado y esa duda. Amados hermanos, la Biblia dice, el que duda, ¿recuerdan que dice Santiago? Es semejante a la ola del mar. La duda es un pecado grave. Y yo les pregunto, ¿ustedes han tenido dudas? La malicia es un pecado grave, solo que nadie lo ve. Solo nosotros sabemos cuán maliciosos somos. Pero venimos bien vestiditos, ¿cierto? Nos ponemos la mejor ropa el domingo y venimos con una carita de santos, entonces nadie pudiera decir, este es malicioso, o este es malvado, o este es impuro. Acá venimos como santos y como ángeles. Claro, no somos adúlteros probablemente, no somos asesinos probablemente, pero somos maliciosos, dudamos, somos incrédulos, somos impíos, somos inmorales, somos ingratos, estamos llenos de ansiedades, estamos llenos de culpas, estamos llenos de miedos, estamos llenos de venganzas, de rencores, de amargura. Eso es solo que nos dejen hablar y enseguida sacamos nuestro listado. Frustración con el Estado, con los padres, con la familia, con todo el mundo. Y uno dice, ¿y todos esos no son pecados gravísimos? ¿O yo estoy exagerando? O sea, ¿la amargura no es un gran pecado? ¿La maledicencia no es un pecado condenable? ¿La malicia? ¿La ansiedad? ¿La frustración? Es decir, que sí somos pecadores. ¿Y en qué tabla están esos? Hemos violado la ley de Dios. Y eso es lo que Santiago nos está queriendo decir. No
no miremos el código nuestro para ver cuán bien estamos. Es decir, si usted hace la evaluación y en su evaluación usted se saca un 9.9, pues no se felicite y diga, me fue bien, me superé. No, usted tiene que decir, me falta, y eso que me falta me hace transgresor total de la ley de Dios. No se evalúe para decir, estoy pasando bajita la nota, pero pasé. No, porque el solo hecho de que la nota no sea plena, significa que usted no está pleno. Y la nota para Dios siempre será plena. Dios no acepta aproximaciones. Por eso Él no es casi justo ni bastantemente santo o perfecto, sino que Él es totalmente perfecto, totalmente justo, totalmente impecable, totalmente íntegro. ¿Y qué espera de sus hijos? ¿Recuerdan que la Biblia no dice que la iglesia se está preparando para tener menos arrugas y menos manchas? Dice no, para presentarle un pueblo que no tenga mancha ni arruga, sin arruga, sin mancha, no con menos. Y nosotros nos sentimos felices cuando tenemos menos pecados, pero aún seguimos pecadores. ¿Sí me hago entender? Entonces, nuestra única esperanza es saber que Jesucristo pagó por nuestros pecados, porque de nosotros siempre nos vamos a justificar. Y obviamente hay pecados más escandalosos, la Biblia misma lo establece, pero ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios no. Lucas 18:20 dice, los mandamientos sabes, que fue lo que se le dijo a este joven. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esos son los mandamientos. Y pues uno se esfuerza, pero el esforzarnos no es meritorio, porque aquí el mérito no es esfuérzate, sino confía. Confía en el Señor. Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la tarea nuestra no es como deshojando margaritas, ¿cierto? Este sí, este no, este lo cumplo, este no, o este me gusta más, o puedo más. ¿Sí? Porque a veces uno dice, no, hay algunos que pueden decir, yo no tengo luchas con el tema del dinero, entonces pues no soy ambicioso, pero eso no quita que soy pecador. O puede que haya un hijo noble que es muy honra a los padres y que para él le sea más fácil honrar a los padres que guardar otro mandamiento, pero eso no lo hace mejor frente a los demás. Entonces no es este sí, este no, sino todo tenemos que cumplir. Y la pretensión del joven es todo lo he cumplido. Y el Señor lo que dice es: el que incumple un punto se hace transgresor de toda la ley. Es transgresor. Entonces el modelo sería el siguiente. Nosotros generalmente decimos, Dios lo ordenó, yo lo cumplo, estoy a salvo. Esa es la ecuación, ese es como el análisis que hacemos. Dios ordenó los mandamientos y yo los he cumplido, entonces estoy bien. Esa es la teología del joven rico. Sí, esa es la postura teológica del joven rico. Dios ordena, yo cumplo, y bueno, ¿qué más me falta? El conducto de la palabra es: Dios lo ordena, yo lo incumplo, pero Él me perdona por gracia. Y esa es la visión que nos plantea Santiago. Los hermanos en la carta de Santiago, la mayoría eran judíos, y eran judíos exiliados en Asia Menor, y ellos tenían este código muy fundado en su conciencia, que es el código de la instrucción bajo la ley. Y la instrucción bajo la ley es una instrucción que es riesgosa. Cuando nosotros nos instruyen sobre el cumplimiento estricto de la ley, tenemos muchos riesgos, porque pensamos que por cumplir nos va bien y cuando no cumplimos tenemos culpa. Pero la culpa no es buena consejera. Nunca en la palabra dice no tengan culpa. Lo que debemos tener es disposición de arrepentimiento. Muchas personas vienen a la iglesia porque se sienten culpables. O hay personas o hombres que son buenos esposos porque se sienten culpables.
O hay personas que dan muchas dádivas porque se sienten culpables. Yo me pregunto, estos hombres que dieron mucho en la ofrenda en ese momento que Jesús los observa, ¿lo dieron porque eran generosos y compasivos y serviciales? No sabemos, la Biblia dice que dieron de lo que les sobraba. No sabemos si era por culpa. Recuerden que la Biblia dice que los fariseos daban muchas limosnas, pero que en la vida diaria se quedaban con las casas de las viudas. ¿Recuerdan? Pues si uno tiene ingresos y mal conseguidos, ¿uno qué dice? Yo el domingo llevo alguito, ¿cierto? Porque uno se siente culpable, porque uno sabe que es la forma de lavar la conciencia, ¿sí? Es la forma de uno acallar su conciencia. Entonces el análisis no es Dios ordenó y yo cumplo, es lo contrario, Dios ordenó y nosotros incumplimos, e incumplimos porque somos pecadores, porque no justificamos, porque no podemos comprender la plenitud de la ley, la integralidad de la ley, y porque nosotros a veces nos enfocamos en colar el mosquito, pero nos tragamos el camello. Eso nos pasa a todos. En cada cultura hay cosas que son escandalosas. ¿Sí? Por ejemplo, en culturas orientales la impuntualidad es un escándalo. ¿Sí? Eso no puede suceder porque eso es una norma de la sociedad y de la cultura muy apreciada. En nuestra sociedad es importante la puntualidad. Cuando uno llega temprano le dicen, no, pero usted no parece de acá, ¿cierto? Porque aquí todo mundo se hace esperar. Pero cada cultura tiene principios o códigos que son más valiosos que otros. Por ejemplo, en nuestra sociedad es muy valioso celebrar. Entonces, si uno gana, celebra, si no gana, celebra, si no hay motivo, se lo inventa, pero todo se celebra. Y eso es bien visto en nuestra sociedad. Dice Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no comprenda que la ley es una, y que aunque yo cumpliera gran parte, si así fuera, no, pero si así fuera, si cumpliera gran parte, sigo incumpliendo. ¿Recuerdan que a veces decimos que nos faltan siempre 5 centavos para el peso? Bueno, acá ante Dios nos falta todo. Pero si nos faltara alguito, pues eso nos hace pecadores y no podemos levantar la cara diciendo, yo lo he cumplido. Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y continúa diciendo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ustedes qué opinan del pecado de Adán y Eva? De Adán y Eva, no, de Ananías y Zafira. Pues, de alguna manera serían pecados comunes, ¿cierto? Porque ¿cuál fue el pecado de ellos? Se pusieron de acuerdo, vendieron una herencia, una propiedad y dijeron, pues vamos a dar una parte, pero digamos que estamos dando todo. ¿Sí? Digamos que vamos a entregar, que ese fue el valor de la herencia o de la propiedad. Una mentira que uno diría, ahí uno con esa mentira, ¿quién le hace daño? Que son las justificaciones nuestras, ¿no? Se pusieron de acuerdo, llegó él, dijo eso, luego llegó ella y le preguntaron, y fue en tanto que vendieron la heredad, y que dijo ella, sí, claro, en eso. Así como dijo mi amado esposo. ¿Y eso qué les costó? Y uno dice, Dios es muy exagerado, ¿cierto? Demasiado estricto, severo. ¿Por qué ellos murieron? ¿Porque ellos no dieron todo el dinero? ¿O por una mentira? ¿O por qué murieron? Cuando uno mira el tema de fondo, o sea, no fue una mentira, el hecho punible, pero realmente fue porque ellos pretendieron engañar al Espíritu Santo. Es decir, decirle al siervo de Dios que estaban haciendo algo en nombre de Dios cuando ellos estaban sustrayendo el precio de la heredad. Y Dios los trató con dureza, porque ellos realmente cometieron un grave pecado, que no fue una simple mentira o un acuerdo de pareja, sino que fue pretender engañar al Espíritu Santo, pretender quedar bien diciendo mentiras, pretender ser honrados en la iglesia, porque estaban en la iglesia a los pies de los discípulos, pretender ser honrados cuando todo el motivo de la honra era malvado, era malicioso, era pecaminoso. Por eso dice la Biblia, maldito el que no guardare todas las palabras de la ley. Y ahí estamos usted y yo.
porque no las hemos guardado. Entonces, según la Escritura, somos malditos. ¿Por qué? Porque somos pecadores y estamos convictos. No hemos podido guardar la ley. La hemos guardado en algunos aspectos, pero el Señor nos llama la atención. Yo incumplí. Entonces, el mandato aquí es, aunque no cometamos adulterio, aunque no matemos, ¿somos inocentes? La respuesta de Santiago es no. ¿Por qué? ¿Qué ha denunciado ya Santiago a los oyentes en esa prédica? Que se miran al espejo de la palabra y no toman acción, y eso es un pecado. Que acusan a Dios que les está tentando cuando ellos debieran reconocer que están siendo tentados de su propia concupiscencia. ¿Qué otro pecado están cometiendo? Que están reclamándole a Dios que les quiten las pruebas y no comprenden que son necesarias y que son útiles. Y están también comparándose con otros y admirando a los ricos de este mundo, no a los ricos en Cristo, sino admirando a los ricos de este mundo y despreciando a los pobres de este mundo. Y ese favoritismo es gravemente censurado en la ley de Dios. Solo que ellos decían, pero no adulteramos y no matamos. Y ahí me parece que estamos nosotros justificando. Porque nosotros decimos eso, ¿cierto? Yo de vez en cuando llego tarde, yo muy de vez en cuando hago comentarios, a veces sí, bueno, sí he hablado mal del gobierno, o de mis jefes, o de mis autoridades, pero pues de vez en cuando, pero es que también uno está cansado con este país y con los jefes, y la gente obra mal, pues uno tiene derecho a desahogarse. Y la Biblia dice, ¿tenemos derecho a hacerlo? No, somos convictos de la ley, porque somos transgresores. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué interés tiene Santiago en poner este ejemplo de frente en el culto público a los hermanos? No tiene como interés decirles, los felicito porque ustedes no son adúlteros. Tiene como interés decirles, ustedes están justificándose, acusando a otros de cometer pecados más graves y que los de ustedes son pasajeros. Y lo otro es que aun si no los hubieran cometido, lo cual sería bueno no cometer ninguno de estos pecados, pues no es por no cometer pecados que somos salvos. Nosotros somos salvos no por no pecar, sino por creer y confiar en Jesucristo. ¿Me hago entender? Aun si no hubiéramos pecado, no somos salvos. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos dos condiciones pecaminosas. Una es la condición imputada de Adán, que por eso en maldad nacemos, y de continuo el corazón y el carácter del niño es al pecado desde que nace. Pero tenemos también los pecados de los cuales nosotros responsablemente decidimos cometer. Entonces, si yo no hubiera pecado, imaginémonos eso, no es cierto, pero imaginémonos que no hemos pecado de ninguna manera. Pero ¿de qué descendencia o simiente venimos? De la simiente de Adán. Y esa es una simiente bajo pecado y bajo maldición. Entonces, ¿qué merecemos? Yo no he pecado, no he mentido, no he robado, no he adulterado, pero soy hijo de Adán. ¿Qué merezco? La muerte. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que está poniendo en orden Santiago es, no se evalúen por qué pecados cometen, o con qué frecuencia, o qué tan grave son esta pública, o que tú cometiste uno más y yo menos, y no es justo que nos toquen la misma silla. No se evalúen así. Comprendan que son pecadores, comprendan que venimos de una simiente pecaminosa, y comprendan que es a través de la obra de Cristo que tenemos esperanza. No tiene menos esperanza el que menos peca, o más esperanza el que menos peca. Cualquier ser humano tiene la misma esperanza en Cristo cuando reconoce que es pobre espiritual y que él necesita la gracia del Evangelio. ¿Me hago entender? Porque si no tendríamos que tener varias salas, ¿cierto? Para los que han pecado mucho, para los que están en clase media, en playa media, y para los que están en clase alta, de los que ya superan o están sobre 9, ¿cierto? Alto, aprobado. Lo que está diciendo aquí es, claro que todos pecamos, no pecamos de la misma manera, no todos nuestros pecados son penales ante la ley civil, pero todos despreciamos, dudamos, tenemos malicia, hacemos juicios equivocados, y ese solo pecado nos acarrea como sentencia a la muerte.
Entonces todos necesitamos en la misma proporción a Jesucristo, que es el mediador. En última, lo que está diciendo aquí Santiago es, más que medirse por cómo están ustedes entre ustedes, mídanse por cómo los ve Dios a través de Cristo. Cuando yo me evalúo cómo estoy, no sé si les ha pasado, suele pasar a veces con los hijos o en la pareja, que uno se siente y dice, bueno, charlemos cómo estamos, y esa charla termina un infierno. Sí, porque evaluemos cómo estamos, entonces no, pues yo prometo cuidarte más o estar más pendiente de ti, que le dice la otra persona, pero es que estoy en desacuerdo con esto, pero es que aquello, pero es que me molesta esto, pero es que desde hace 20 años y me dice, no, pues ya se volvió imposible llegar a un buen acuerdo, porque pareciera que nosotros siempre tenemos deudas pendientes. Entonces la meta no es evaluémonos a la luz nuestra o a la luz del otro, sino evaluémonos a la luz del Señor. ¿Qué dice Dios de nosotros? Porque yo puedo decir que soy bueno. ¿Qué dice el Evangelio respecto a mi condición en la cual estoy luchando? ¿Qué dice el Señor? ¿Que hay esperanza o que no hay esperanza? ¿Que hay perdón o que no hay perdón? Que aunque hayan consecuencias las cuales son dolorosas, aún pese a las consecuencias, Cristo ya no nos condena. O sea, ¿qué dice Dios? Porque ese es el Evangelio. Aquí no venimos con una listica y con un lápiz chuleando qué cosas no hemos pecado o no hemos cometido, sino diciendo yo soy pecador, en la proporción que sea, soy violador de la ley. ¿Qué dice el Señor para aquellos que son violadores de la ley pero creen en Cristo? ¿Qué esperanza hay? Y la Biblia dice ninguna condenación, ¿recuerdan? Hay para los que están en Cristo Jesús. Incluso pregunta el apóstol Pablo, ¿quién los acusa? ¿Sí? Porque entre nosotros sí, eso es solo que le escuchen a uno una mala palabra o lo descubran en alguna falta, que enseguida uno dice yo ya no confío, ya con él no cuento, ese es terrible, ese es malo. Pero ¿qué dice el Señor de nosotros? La Biblia dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que siendo nosotros injustos, Él nos perdonó. Que aún si caemos 7 veces, ¿qué hace el Señor? Nos levanta. Que aún siendo nuestros pecados hasta el cielo, dice, que la misericordia de Él es, siendo los pecados muy altos, la misericordia de Él es eterna. Y ese es el Evangelio y es lo que Santiago quiere llevar a los hermanos. Porque parece que ellos se sienten muy satisfechos de que no son tan malos como antes. Es decir, han mejorado un poquito. Sí, pero ¿y eso? Recuerden que hay muchas sociedades muy moralistas. Y hay incluso religiones muy moralistas que dicen, bueno, hemos mejorado bastante, mire que hemos avanzado, pero eso no nos hace salvos. Porque la salvación es por la obra perfecta de Jesucristo. Cristo murió por nosotros. Ahora, Santiago toma 2 pecados, que además de ser como los que más nos escandalizan, son 2 pecados que tienen que ver con la esencia propia de la naturaleza del hombre pecaminoso. Y es atentar contra la vida, debido a que el hombre está muerto en delitos y pecados, y adulterar o despreciar la verdad. Recuerden que este concepto de adulterar no solamente se aplica a nivel sexual, sino que también tiene que ver con despreciar o mezclar o diluir la verdad mezclándola con otras cosas. Y ese fue el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva no pecaron, no adulteraron sexualmente, pero adulteraron la palabra. Porque ellos tomaron de aquí y tomaron de allí y dijeron, esto funciona. Y eso es adulterio. Ahora, no necesariamente es adulterar para crear una herejía. Es adulterar para justificar una práctica. Yo puedo no tocar el texto bíblico, respetándolo como verdad, pero simplemente mezclar un principio con una conveniencia y decir, se puede hacer. Recuerden que eso se llama la ética situacional, que es a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Si estás en un aprieto, se te permite decir una mentira. Si estás en situación de peligro, se te permite defenderte. Si estás bajo presión, puedes mostrar amargura o irritabilidad porque está permitido. Pero la Biblia dice que no. ¿Qué hacemos? Por nada estéis
afanoso. No dice si están mal, afánense, o por nada estés ansioso. Entonces, amados hermanos, todos los abusos contra la ley de Dios, lo único que nos pueden hacer es clamar, ten misericordia de nosotros. Y es justo allí el punto donde Santiago quiere llevarlo. O sea, más que decir yo peco menos que tú, o yo soy mejor que tú, lo que tenemos que decir es, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y desde cuándo debemos clamar así? Desde que nacemos. Desde que nuestros hijos nacen, que no nacen como angelitos, sino como pecadores, debemos pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es la base de la esperanza del cristiano? ¿Cumplir la ley? Y si uno se mide por el cumplimiento de la ley, probablemente uno va avanzando y cuando se da cuenta, otra vez para atrás porque somos así. Nuestra consolación está en Cristo. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces y la ofensa es pecado. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Y quién es el único varón perfecto? Jesucristo. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, no mejores. No dice procuren ser mejores. Esfuércense por superarse a ustedes mismos. Como dicen hoy en día, que el siguiente nivel. No. Perfecto. ¿Quién es perfecto? Entonces, si no somos perfectos, estamos condenados. Y si no somos perfectos, tenemos que clamar, Señor, ten misericordia. Yo no pudiera decir, mire, tenga misericordia del lado, porque ese sí está grave. Pero yo estoy bien, yo estoy bastante bien. No, yo necesito misericordia. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí no dice mejoren, esfuércense, no, sean perfectos, punto. Y Mateo 19:21 dice, Jesús dijo, si quieres ser perfecto, como Jesucristo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Imagínense. Y se fue triste. Porque si quieres ser perfecto, tienes que morir a ti mismo, y tienes que ser íntegro, y tienes que ser recto. Hay un libro que es muy bueno, que lo recomiendo, que se llama Pecados Respetables, que es un libro que prácticamente trata este tema, diciendo que hay pecados que nosotros decimos, uy, Dios libre cometer ese pecado, uy, Dios, por allá yo no llego, pero que hay una cantidad de pecados que nosotros toleramos y que los llamamos comunes, ¿cierto? La ansiedad, el temor, la irritabilidad, la queja, el reclamo, la murmuración, ¿cuáles otros? Mentira, los celos. Todos esos pecados los tenemos todos y lo justificamos porque es que todos somos así. ¿Quién no es celoso? ¿Quién no es impaciente? ¿Quién no tiene angustias? ¿Quién no vive ansiedades? Entonces lo justificamos, pero son pecados que terminan destruyéndonos, porque a veces lo que es más peligroso y evitamos y toleramos lo que es común o más fácil, termina jugándonos muy en contra. Entonces, amados hermanos, ¿cómo están frente a la ley? ¿Están cumpliendo la ley de Dios? ¿Por lo menos la segunda tabla? Por lo menos, anciano. La segunda tablita, esforcémonos. No, el Evangelio no es esfuérzate. El Evangelio es cree en Jesucristo, confía en Él y Él hará. Deleítate en Él. Y entre más te deleites en el Señor, menos te vas a deleitar en el pecado. O sea, no es luche por no pecar, sino deleítate en el Señor. Dedica tiempo en el Señor, disfruta las cosas del Señor, crece en el Señor y eso te va a ayudar a crecer en Cristo, a tener esperanza y a ver la gracia de Cristo a tu favor. Pero no juguemos a este sí y este no, porque ahí somos fariseos. Señor, gracias por tu palabra, por ayudarnos a comprender que definitivamente somos pecadores. Y lo somos no solo porque pequemos, sino por la simiente de donde venimos.
Y lo somos no solamente porque transgredamos las leyes públicas, sino porque en nuestra mente y en nuestra conciencia nosotros sabemos que hay toda una fuente que batalla dentro de nosotros que es pecaminosa. Venganza, celos, ira, estrés, angustia, todos esos problemas que tenemos internos que nadie los ve, que aunque nos vean serenos y tranquilos, estamos llenos de malicia, de frustraciones, de culpas, de odios, que no los hemos ejecutado, pero al estar en nuestro corazón nos indican que necesitamos tu gracia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque por más que nos esforcemos, seguiremos pecando. Y aún el esforzarnos en nosotros mismos también es pecado, porque es pretender en nuestras fuerzas lograr lo que tú ya hiciste en la cruz. Y si lo logramos, decimos, qué bien me siento, cuando debiéramos decir gracias a Jesucristo que nos perdonó. Ayúdanos a ser justos frente a tu palabra y ayúdanos, Señor, a no ser jueces de otros ni jueces de nosotros mismos, sino a saber que somos pecadores. Todos aquí somos pecadores, estamos en la misma línea, en el mismo grupo, en el mismo saco de pecadores. No importa el pecado que hayamos cometido, somos pecadores transgresores, merecemos la muerte, pero a los que estamos aquí se nos ha predicado el Evangelio. Y el Evangelio es la esperanza, el Evangelio es la respuesta. Es Cristo el mediador para que nos dé la esperanza frente al incumplimiento de la ley y frente a las sentencias de la ley. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en ti y a mirar a Cristo siempre, siempre. Porque cuando pecamos a veces miramos es quién nos vio, y si no nos vio nadie no hay problema. Y tenemos es que mirar a Cristo, decir, Señor, ayúdame, te he ofendido, he hecho muy mal, perdóname y ten misericordia. Y ayúdanos a descansar en ti con la gracia y la conciencia de que nuestros pecados, por ti, por tu bondad, han sido perdonados. Ayúdanos a vivir para ti, santifícanos en la medida en que nos deleitamos en ti y seguimos tus mandamientos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.